Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, en todas partes me pueden encontrar como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. ¿Cómo va todo, mi Linis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien, Juanse, aquí en un infierno? Sí, De hecho, estamos. se extraña por este canal La Ruana, ya hace falta. La Ruana ya mítica, pero si no, un calor infernal. Pero bueno, Impresionante. importante es que estamos aquí, Juanse, ¿y tú qué más? ¿Cómo estás? Todo muy bien también, mucho calor, mucho que hacer. La ciudad de Medellín, el calor ha estado haciendo increíblemente mucho. Entonces, ahí vamos, tratando de dormir bien, tratando de dormir porque las noches se vuelven calurosísimas. Sí, eso es Pero cierto. bueno, se hace lo que se Sí, por puede. ahí. Dos o tres duchas me he tenido yo que pegar en las noches Sí, para poder dormir. tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Sí. Pero bueno, Pero bueno, Juanse, tú dirás, ¿hacemos la dinámica de las adivinanzas o como de una quieras. vez tema? Tú eres la dueña Listo. de esto. Recuerden a todos los que llegan acá por primera vez, la dinámica básicamente es uno de los dos prepara el tema y el otro aprende. O si de pronto ya conocía el tema, puede hacer complementos de esta información. Pero pues en este momento yo soy el que vengo nulo, en blanco, y el tema lo trae hoy Lina. Entonces, como tú lo quieres manejar. Pues mira, te voy a dar tres pistas. Van a ser muy obvias igual porque es que hace ratico ya nos conocemos, hace más de 2 años. Ok, Pero primero, el por qué nos conocimos, el tema. ok. Segundo, por supuesto, historia. Y tercero, mujeres. Mujeres y sociedad. Mujeres, sociedad, historia. ¿Y por qué nos conocimos? Sí, Nos conocimos por los vikingos, si mi sí, memoria no me falla. sí, Ya hablamos de la mujer en la sociedad vikinga, sí. entonces ahí fue donde me perdí. ¿De qué podemos hablar relacionado con mujeres? ¿De reinas vikingas, tal vez? No tanto así, pero hoy vamos a hablar de datos históricos de los vikingos y vamos a mencionar alguna que otra cosita interesante de las Ok, mujeres que se ha descubierto. go Entonces, ahead. en esto sí los dos creo que tenemos calle. Ah, yo por ahí en Bogotá, Aquí de hecho, voy a tengo, traérmelo. Voy aquí a traer tengo mi mi cuadro de Mjolnir. Ragnar. Y acá tengo mi Mjolnir. Entonces, vámonos. Hagamos de cuenta que esto es hidromiel. No es agua, no es hidromiel. Ok, vámonos. Listo. Entonces, bueno, para los que no conocen nada de la historia de los vikingos, es muy interesante porque cuando uno empieza a ondear, se da cuenta que es que los vikingos no fueron simplemente una sociedad cualquiera, sino que de verdad fueron los que hicieron retumbar esa parte de Europa durante más o menos, ¿qué? ¿100 años? Estaría más o menos como en ese, No, fueron más. no más, Fueron fueron más más, porque claro, fue fueron, desde, fue desde el 790 creo, hasta... casi en 1200, 1300. O sea, estamos hablando Sí, de que sí, fueron sí, más o menos estamos hablando, sí, unos 500 sí, años. sí, Y sí. acá también algo importante a tener en cuenta es que vikingo no es una raza. Vikingo era una profesión. O sea, decir vikingo es el equivalente a decir pirata, a decir marinero. O sea, no es que los Exactamente. vikingos fueran como una, o sea, los vikingos eran como una especie de sociedad, pero no eran una raza, sino era una etnia, era una profesión. De hecho, para complementar, ellos no se definían ni siquiera como vikingos, Correcto. ¿sí? O sea, para empezar por ahí, si nunca se denominaron como vikingos a sí mismos, eso sucedió más o menos en el eh, siglo XVIII, si no estoy mal, o antes, que comenzó a utilizarse la palabra Viking, ¿sí? Que fue de origen inglés y se Sí. adaptó a la palabra Vic, que la palabra Vic, B-I-K, significaba perdón, era procedente de la Procedente palabra, del... sí, de la palabra Viking con L, al final con L. Esto hacía parte del lenguaje escandinavo antiguo y significaba pirata o saqueador.
pero ellos no se denominaban como vikingos. O sea, de hecho se dice que el concepto en sí nació más o menos en la época del romanticismo, otros dicen que fueron por varios escritos, otros dicen que fueron los monjes quienes adaptaron ese término porque ellos veían que eran hombres muy altos y la palabra vikingo significaba pirata y los vikingos cada vez que iban a un territorio iban a saquear y bueno, digamos que hay diferentes como vertientes acerca pues del nombre, pero ellos en sí nunca se denominaron como vikingos. Exactamente. O sea, no era que yo dijera yo soy vikingo, sino que las demás personas le decían ellos son vikingos. Exactamente. Fíjate que curiosamente los vikingos no sabían hilar la lana. Tiene lógica porque creo que no tenían lana. Sí, ellos tenían, Ok, pero ¿qué pasaba? Como la lana es un elemento distinto a otros tipos de pieles, es más complejo, ¿sí? ok, O sea, ellos, por ejemplo, mataban osos, mataban otro tipo de animales, colocaban a secar, le hacían todos los procedimientos para poder secar la piel y asimismo ujú, construían toda su ropa. Pero con la lana era muy diferente. Entonces, de hecho, eh, se dice que ellos utilizaban una técnica para poder tejer la aguja que se llamaba Nale Bing Bing, que era, bueno, que se traduce como encuadernación con aguja, o sea, ok. este acto, esto, ¿sí? Parecido a lo que se hace hoy día con los libros. O sea, que cogen, Exactamente, exacto, exacto, ¿sí? Y el método era que utilizaban varias partes como de trigo, pues dicen eso, ¿no? Que utilizaban como las espigas de los trigos y las hilaban tanto que quedaban así, delgaditicos, delgaditicos, y con eso era que empezaban a unir todas las pieles. ok. Y con eso era que se hacían todos sus trajes. Ahora bien, no sé si tú sabías, pero el calzado de los vikingos era de pésima calidad. Es más, yo no sé si se podría llamar calzado, yo lo llamaría más que todo medias, ¿sí? En realidad sí, porque eran como unas especies de botas que eran por supuesto construidas con pieles de animales, pero la suela en realidad no era suela, o sea, era la misma tela, por decirlo de alguna manera. Entonces eran zapatos como desechables, duraban máximo un mes, 15 días, pero eran de pésima calidad. Por eso fue que en parte los vikingos también se les conoció como buenos caminadores, porque aguantaban, entre comillas, ese tipo de O zapatos. sea, eran hobbits, literalmente. Sí, exactamente. Bueno, esa sí no me la sabía. Perdón, sorbito, Esa sí no me la les sabía, pero repito, chévere. hagan de cuenta que esto es hidromiel. ¿Por qué crees que el hacha era el arma preferida de los vikingos? ¿Por qué Eso no sí, usaban espadas? porque uno, ellos no eran herreros. O sea, el manejo de la metalurgia por parte de los nórdicos fue hasta después de las invasiones, más o menos en el año 1100 cuando empezaron a hacer como ese intercambio cultural e inclusive ellos comenzaron Exacto. haciendo flechas, puntas de flechas, no espadas per se. Ujú. Las espadas que ellos manejaban eran las que se robaban. Pero segundo, es porque era la herramienta que tenían a la mano. Es decir, ellos el hacha la utilizaban para sus labores diarias, para la cosecha, para la siembra, para sesgar el trigo. Entonces, como era una herramienta que ellos utilizaban en su vida diaria, simplemente la adaptaron para las condiciones de la batalla y pues ya está. Tengo entendido. Además que Capaz que estoy sí, equivocado. no, eso y además que también les salía más barato hacer el hacha, con Sí. toda la instrumentaria que ellos tenían y además les recuerdo pues que estamos hablando de Escandinavia y Escandinavia en ese entonces, como ahora, todavía está plagada de árboles, entonces de ahí sacaban la madera, era más fácil hacer las hachas, ese tipo de herramientas y no sé si ustedes saben, pero los vikingos en sí no peleaban con ninguna protección. Utilizaban normalmente era la hacha de una mano o hacha de las dos y tan, 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 tan. ¿Sí? Ahora bien, los vikingos, bueno, y también la protección de qué, ¿cómo les explico en eso? Como del escudo, Ok. por decirlo de alguna manera, ¿sí?
Pero acá también No algo sé si... importante a decir, no sé si de pronto lo vayas a decir adelante, pero ya lo hemos dicho en episodios anteriores, los vikingos no utilizaban el casquito de cuernos. O sea, Ah, no, no, eso sí. Eso lo voy a comentar más adelante. Es que ok, eso... Cabe mencionar que los vikingos no sabían leer o escribir. A ver, aquí hay un tema, no sé si contradictorio, porque no saben ni leer y escribir, pero sí tenían su propio, por decirlo de alguna manera, alfabeto, ¿sí? Que eran las famosas runas o las runas vikingas. Entonces, digamos que todo lo que se conoce de los vikingos, todas las historias y todo lo demás, fueron por personas de afuera que, por ejemplo, los veían y escribían sobre ellos, ya fuera algo bueno o algo malo. Lo malo es que la mayoría de lo que escribían para ese entonces venía de las personas que practicaban la religión católica. Y no sé si los recuerdo, pero los vikingos se les conoce como el gran ejército pagano. Entonces, la mayoría de las cosas que ustedes encuentran de los vikingos van a ser buenas y malas, ¿sí? Entonces, ahí un datico también. Les fascinaban los objetos y las figuras exóticas. Hay un libro muy interesante que se los voy a recomendar que se llama Los hombres del norte, en donde el autor comentaba, o bueno, comenta, que aunque el primer avistamiento de los vikingos fue en el monasterio de Lindisfarne, ¿sí? sí, Se dice que ya los vikingos desde hace mucho tiempo atrás se les había visto. ¿Por qué? Porque los vikingos como sociedad eran navegantes, eran comerciantes. Entonces, ¿qué pasaba? En todos esos viajes de comercio y demás, ellos tuvieron la oportunidad de interactuar con muchas culturas, inclusive con la musulmana, con la sí, hindú estuvieron. sí, Entonces, ellos empezaban a recolectar como todo tipo de elementos que veían, budas, etcétera. De hecho, se conoce más o menos que en 1954 en las excavaciones de la isla de Helgo se encontró una figura de bronce de Buda en una posición de loto, o sea, así, si no estoy mal. Y que sí. esto procede, por supuesto, de la isla Cachemira en la India. Junto con estas figuras también se encontraron objetos religiosos procedentes de Irlanda y Egipto. Ah, bueno. Ah, bueno. Uppsala, para todos los que vimos vikingos, Uppsala, ahí de hecho lo mencionan, era como el sitio sagrado de los nórdicos, ¿sí? Uppsala existe y existió y está en la ciudad de Uppsala. Se dicen que, bueno, según la arqueóloga textil Annika Larsson de la Universidad de Uppsala, en Suecia, ella empezó a estudiar todos los yacimientos fúnebres de pues, todo lo que hacían con respecto a los vikingos o el tema, y se dieron cuenta que muchas de las prendas que ellos utilizaban también venían de procedencias árabes. Ok, Entonces ahí entonces podemos ver, el intercambio cultural que tuvieron los nórdicos fue absurdo. fue tremendo, o sea, fue una, de hecho, por ejemplo, cuando, lo digo porque lo he visto, dicen, no, que es que la sociedad nórdica, bueno, la época dorada nórdica, se acabó con el tema de los ingleses, y de hecho en el libro que les comento, dice, no, es que se fue acabando de a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vikingos, como eran comerciantes, ellos fueron adaptando cosas de otras culturas, otras religiones, etcétera, y eso fue lo que debilitó a la sociedad nórdica con todo el tema de las creencias y demás. Pero eso fue que muchos empezaron a ser católicos, de hecho el rey Harald eh, con todo el tema de la religión fue el que ayudó a unificar algunos pueblos nórdicos también. Entonces eso es un tema interesante, eso es un tema que incluso da para otro capítulo. Pero hasta donde yo sé, el que acabó realmente con los nórdicos fue Olaf, pues con los Ujú, vikingos, sí, porque Olaf pero viaja a Inglaterra en los Drakkar, ujú, se convierte al cristianismo, manda a quemar los Drakkar y se devuelve en barco normal a Islandia en aquel momento
Y a partir de ahí es cuando el man dice que la religión oficial de ellos va a ser el Es cristianismo, la, empieza la sí, persecución y es cuando se presenta como este cisma y empiezan a quemar todos los Drakkar y entonces ahí es cuando realmente empieza a desaparecer la cultura directamente. sí. Digamos que sí, en parte sí, pero yo me baso un poco es en lo que dijo el autor del libro y es que en realidad la sociedad sí se fue debilitando. Juan, Sí, ¿estás sí. por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, ok, listo. ¿Cuál es una de las bebidas alcohólicas más antiguas de la humanidad? Más antiguas, el vino, creería. La hidromiel. Ok, Sí, que es una de las cervezas más antiguas, de hecho, de la humanidad. No sé si ustedes sabían, pero esa incluso la consumieron los celtas. sí, Y eso sí lo luego, sabía. sí, luego pues apareció todo el tema del vino, que era mucho más productivo, más comercial, etcétera. Y pues dicen que los vikingos no, digamos que no eran apicultores, no era su fuerte, sin embargo se las ingeniaban para poder crear los paneles de las abejas, ¿sí? Y con esto empezaba todo el tema de la fermentación, del agua y de la miel. Digamos que se conseguía más o menos entre un 5% a un 15% de alcohol en toda esa fermentación. Pero solamente como por poner un contexto, el vino es más antiguo que el hidromiel. Ah, sí, eso sí. Ah, bueno, listo. Sí, ahí sí Sí, estamos de sí, sí. acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. No, y además que no, pues las dos son deliciosas. La hidromiel también es muy rica. Yo nunca la he Pero probado y ya no la podré probar. no, yo Because sí la probé. diabetes. Ah, sí, verdad. No, pero es rica. No a todo el mundo le gusta porque no todo el mundo le gusta el sabor a la miel, pero es muy rica. ¿Tú sabías que el término luna de miel o la acción de luna de miel es de origen vikingo? No, eso sí no me la sabía. Ah, pues sí. Resulta que cuando las parejas se casaban, ellos hacían una especie de ritual de 28 días. ¿Cuál era el ritual de los 28 días? Beber hidromiel todas las noches. Esto con el fin de que la mujer supuestamente se volviera más fértil y pudieran concebir su primer hijo varón. Ok, Esta costumbre, después, bueno, empezó como a regarse por ahí, por territorios aledaños, llegando a Islas Británicas y a Normandía, donde las parejas, bueno, la población sajona tomó como este ritual y lo trató de imitar, pero lo imitaban en secreto. ¿Por qué? Porque era una tradición pagana. claramente. Entonces, vea pues, cada vez que se vayan de luna de miel, recuerden que pueden tomar cervecita, trago durante 28 días. Recomendaciones de este canal. Bueno, no sé, Juanse, si tú sabías que los vikingos eran tremendamente pulcros. Sí, y se aseaban mucho y tenían una estética corporal muy bien cuidada, inclusive hay ornamentos que ellos utilizaban para peinarse y para limpiarse y puede ser que no se bañaran todos los días, pero pues es que vivían a -7 grados centígrados, entonces bañarse era un lujo. Pero fíjate que sí se bañaban casi todos los días. Sí, eso sí, O sea, sí se bañaban casi todos los días, independientemente del clima y todo eso. Para ellos, o sea, ellos, lo que les decía, los que escribieron de los vikingos en la antigüedad eran personas católicas, apostólicas y romanas, ¿sí? Y según la visión de ellos, los vikingos tenían fama de sucios, de salvajes, de cuero mojado, en fin. Pero lo cierto es que se descubrió con el paso de la historia y con toda la investigación que no era así. De hecho, los vikingos tenían también una dieta muy balanceada porque solo se alimentaban de pescado seco cuando viajaban y normalmente a ellos les gustaba mucho tener su cabello limpio, sus dientes limpios recogido, también, las trenzas también recogido, les todo, ayudaban a que no se ensuciara tanto. todo. Y en el caso de la mujer digamos que representaba esa estética, ¿sí? Y era como como por decirlo de alguna manera, la manda más en la familia y ella tenía incluso una estética muchísimo más pulcra que los hombres. De hecho, eran los vestidos largos y tenían algún estatus social, eran las medallas, todo.
y por lo general las mujeres solían usar vestidos un poco más coloridos que los hombres. Ok. Aquí esto me dio mucha risa porque resulta que hubo un escritor llamado Ahmad Ibn, escritor y viajero árabe del siglo X, y esta persona describió a los vikingos como son las criaturas más sucias que Dios ha creado. No se lavan las manos después de comer ni de tener relaciones, ni siquiera después de sus necesidades corporales. Pero como les comento, o sea, se ha descubierto con el paso del tiempo de que los vikingos en realidad sí eran personas mucho más aseadas, mucho más aseadas que incluso los mismos católicos, apostólicos y romanos. Yep. Juanse, ¿tú qué crees de qué se alimentaban ellos? Los nórdicos, mucha carne, muchas verduras y mucha agua. Pues mucha carne dentro de Sí, lo que cabe, o sea, sí, pescados, carnes magras, carnes maduradas. Y por carne me refiero exactamente. pues a temas de res como novillos, ovejas. O sea, no una vaca, pues. Sí, pero fíjate que ellos eran tan inteligentes que elaboraban, bueno, inteligentes y al mismo tiempo no, elaboraban su propio pan, pero era un pan tóxico. Ok. Hay investigaciones que han demostrado que los vikingos, ellos extraían la harina, ¿sí? O realizaban una harina, pero de un modo que no era el correcto. ¿Por qué? Porque es que ellos mezclaban semillas de hierbas malas como el bromo y el basílico, entre muchas otras. Estas las fermentaban y eso se volvía como una especie de harina, las colocaban por supuesto en hornos, encima de plateros y luego las consumían. Pero ¿qué pasaba? Y se empezaron a dar cuenta que varios empezaron a enfermarse después de que consumían este tipo de pan y por supuesto ellos lo dejaron de hacer. Pero era un pan tóxico. Qué chimba. Mm, sí. ¿Tú qué crees que tiene que ver la tecnología con el tema nórdico? Pues los barcos, estrategias militares, no sé si aplica como tecnología, la navegación, el uso de otro tipo de cosas para navegar. No sé si vaya por ese lado. ¿Te suena la palabra Bluetooth? Sí, las iniciales de Harald Sí, eran las exactamente. runas que son el símbolo de Bluetooth. Sí, exactamente. Entonces, fue el rey conocido como el Harald Diente Azul. Y resulta que la compañía sueca Ericsson puso, digamos que esta tecnología más o menos en 1994 y le dio por nombre Bluetooth. ¿Por qué? En honor al rey Harald Blattand, eh, porque digamos que este rey lo que permitió fue que a través de la religión se empezaran a conectar algunos pueblos nórdicos, o sea, a unificarlos. Y ellos tomaron esta acción histórica, como que a través del Bluetooth se pudiesen conectar varios dispositivos y compartir, por supuesto, información. No llevaban cascos con cuernos. Ajá, lo O que te sea, decía hace un de ratito. hecho, sí, de hecho, cuando yo veo ya caricaturas y, no sé, pintan a los nórdicos como con los típicos cascos con cuernos, Ya, perdón. ya como O, rabia. sí, o que por ejemplo otra de las creencias era que decían que ellos tomaban cerveza de los cráneos de las personas que asesinaban y no, o sea, no es tampoco tan así, Que podría ¿sí? haber sido, Pero pero no. no, fíjate que de los vikingos no creo tanto, de pronto de otro tipo de guerreros sí, pero no sé, estamos como, bueno. Resulta que hay varias hipótesis con el tema de los cuernos. Digamos que una de las más fuertes es que se dio en la época del romanticismo, cuando solían escribir sobre los vikingos y los describían como hombres altísimos, fornidos, por supuesto, y su indumentaria para la guerra eran las hachas, usaban pues cascos con cuernos, también en el teatro lo solían representar de esa manera, pero lo cierto es que no. ¿Y cómo se descubrió que no? Por las tumbas.
En las tumbas no han encontrado cascos con cuernos. Si al caso sí han encontrado cascos, por supuesto, pero no así como los muestran. No eran de cuero, eran enteros de Sí, cuero. exacto. Tra. Sí, sí, sí. O sea, no era, lo que les digo es que los vikingos eran muy rudimentarios en sus elementos de guerra. O sea, ellos Totalmente. eran muy, con decirles que no manejaban la espada. O Eran sea, pragmáticos, eran prácticos. O sea, se sí, ponían un pedazo de cuero en la cabeza y ya está. con eso sí iban a pelear. En el mejor de los Dios casos, mío. pues. Sí, sí, exacto. Pues de hecho la idílica y salvaje imagen de los vikingos con los cascos con cuerno provienen, perdón, específicamente de óperas, como el Anillo de Nibelungo. Nivelungo. Exacto. Que eran los cascos con cuernos, que eran prácticos, eran poco prácticos para el combate, entonces sí, lo que tú dices, en realidad usaban era algunas cosas es que ni siquiera no eran todos, ¿sí? Eran algunos vikingos, no todos usaban ese tipo de cosas. Es más, algunos vikingos no iban ni siquiera con el escudo, con nada, iban con las puras hachas y ya. ¿Tú Inclusive qué conoces? hay otra contraposición con respecto a eso y está relacionada con la frase que utilizaban los monjes para referirse a los hombres del norte, porque los hombres del norte, los nórdicos, eran considerados demonios. Ujú. Entonces ellos utilizaban una frase que muchas veces lo utilizaban a modo de plegaria y decía a furore normanorum liberanos domine, que traduce de la furia de los hombres del norte, líbranos Señor. Liberanos, Señor. Exacto. Juanse, ¿tú qué conoces como de la magia negra, por decirlo así, nórdica? Pues magia negra no existe, o sea, existe la magia, básicamente. Sí. Y rituales mágicos nórdicos sí no conozco. O sea, es el tema de toda la significancia que le han dado a la lectura de las runas hoy día, pero rituales mágicos nórdicos no conozco. A ver, dispara. Bueno, aclaro una cosa con el tema de las runas. No sé por qué carajos los están usando para cosas como que fíjate que he leído harto de las runas y dice no, o sea, los vikingos lo veían como algo bueno, ¿sí? Porque es que esta runa representaba que el tema del trigo, esta runa representaba que, pero no sé por qué dicen no, y las runas, esta está representando que vas a tener mala suerte en alguna anillo. Pero no, o sea, históricamente las runas no decían que iba a ser mala suerte en Es algo, o que hay que sea, partir del hecho y es que no sabemos qué significaban las runas. A las exactamente. runas le hemos dado una serie de interpretación según algunos registros históricos, pero basado en lo que decías tú hace un rato, no se puede establecer a ciencia cierta qué significa X o Y runa porque no sabemos qué significaba X o Y cosa para el alfabeto nórdico, porque la cultura nórdica la desaparecieron de todo y por todo. Lo que hay son interpretaciones basadas en escritos y en odas antiguas y en lo que los ingleses contaban con respecto a los nórdicos. Sumado a todo esto, según lo que yo he leído, en algunos casos se habla de que las runas las utilizaban, era como una especie de alfabeto para comunicarse entre ellos y para pasarse mensajes inclusive en alta mar. Es decir, Ujú. ellos tenían un tablerito, tenían una bolsa llena de runas y escribían las cosas y la pasaban para no tener que estar gritando de extremo a extremo de un barco porque no se iban a escuchar en medio del mar. Pero no lo relacionen con algo negativo porque es que dudo mucho, o sea, eso es como relacionar el alfabeto de nosotros con algo malo. ¿No? Exactamente. ¿Por qué carajos? Bueno, fíjate que en todos los escritos, creo que eso ya lo mencionamos en un capítulo hace mucho tiempo, se describía que los vikingos eran supremamente altos, que eran personas gigantescas. Y a ver, les quiero aclarar una cosa, y es que estamos hablando o sea, estamos hablando de hace muchos siglos, donde el promedio de las personas era que unos 60 como Unos mucho, 60, unos 62, unos sesenta y unos cinco 60, máximo. sí. Entonces se encontraban con un gigante de un 80, un 83 como yo, un 85 o incluso un 90, y pues claro, Pero ni lo veían como siquiera, grandísimo, ni siquiera, según los registros, los nórdicos medían unos unos 70. 70, sí. Pero si tú te vas a enfrentar a una persona que es 8 centímetros más grande que tú y que está peleando cuerpo a cuerpo, claramente esos 8 centímetros van a hacer la diferencia. Y que además, o sea, algo que sí sabe es que los vikingos sí solían ser más fornidos y Ah, eso todo. sí. Sí, o sea, imagínate uno flaquito ahí, todo midiendo unos 60.
No tengo nada en contra de los que miden 1,60, pero pues es para ponerles un ejemplo. para poner un contexto. Sí, y viene un, no sé, 1,70 así medio todo fornido, todo gordo. Pues claro, cualquiera lo ve grande, ¿sí? De hecho, claro que según lo que yo he leído, Juanse, por ejemplo, Rolo o Rolón el Caminante, hay algunos registros que dice que él incluso sí medía 2 metros, pero no sé qué tan cierto sea, no sé si tú tienes alguna información de eso. No, pero es que hay registros que hablan de que Rolo medía 1,87, 1,90, 1,80. O sea, es que volvemos a lo mismo. Es la historia de la historia de la De historia. la historia. Entonces es Ujú. demasiado complejo porque no hay registros reales. O sea, el personaje que hace de Rolo mide 1,87. O sea, es una cosa Sí, gigantesca, man. es Cliff Standing, Exacto. una Pero hermosura. ya de ahí para adelante, Eso sí es cierto. Y de hecho se dice que se le puso el apodo Rolón el Caminante porque caminaba mucho, porque no le gustaba usar, bueno, no le gustaba estar montado en caballos o hay otras hipótesis que dicen que los caballos no lo aguantaban por el peso, en fin. Pero bueno, volvamos a la pregunta inicial. Resulta que los vikingos solían maldecir con un canto. No sé si tú sabías eso. no. Ok, bueno, era un canto hipnótico recitado en falseto. Falseto es una técnica de canto que es como vibración en las cuerdas vocales, ¿sí? Y era practicado por los hechiceros o magos. El garlat, como se le conoce, es una palabra del escandinavo antiguo y hace referencia a un encantamiento, pero traduciéndolo significa canto, Ok. literalmente, canto, ¿sí? Según evidencias escritas que dejaron algunos historiadores, digamos que en la Escandinava de la Edad Media, como fue el islandés Snorri Sturluson, perdónenme por el nombre, él decía que el Garlat era un canto con una intención de hechizar. También eran cantos utilizados para lanzar encantamientos, maldiciones, atraer tormentas, favorecer, por supuesto, las victorias de los vikingos, en fin. Y es que era una técnica compleja porque solo los hechiceros más experimentados podían hacerlo, ¿sí? O sea, no lo podía hacer cualquier persona ni nada. Y digamos que se considera, bueno, se consideraba que hacer este canto era peligroso. No sé qué tan. Son Eh, creencias, sí, son creencias, son en fin. creencias, como todo. Sí, el caso, bueno. El Drakkar fue uno de los medios de transporte más importantes y mejores, de hecho, en la historia. Sí, Eran barcos que no permitían que entrara agua, eran barcos que, por su construcción, rompían más fácil el viento y eran más veloces que los barcos tradicionales. Entonces, los vikingos tomaron esta opción como por supuesto un medio de transporte, además que les salía también más económico porque, les repito, ellos estaban rodeados de bosque y tenían prácticamente madera gratis, ¿sí? Y eran gratis. expertos gratis, ¿sí? Y eran expertos en construir estos barcos. ¿Cuál fue la revolución? Cuando se dieron cuenta, por ejemplo, en Inglaterra, que los barcos de los vikingos eran mucho más rápidos que los de ellos. Por ende, podían atacar más rápido. Y bueno, estos han sido algunos datos históricos. De hecho, vamos a dividir el capítulo en dos partes porque hay más información acerca de los vikingos y vamos a hablar específicamente de una vikinga, pero eso va para el otro capítulo. Coming soon. Eso Súper. continuará. Continuará. Y a todos los que llegaron hasta acá, déjenos un emoji de un vikingo en los comentarios. Vamos a ver que escucharon todo el capítulo completo. El casco. El casquito. Linis, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como lina.andradem en TikTok y en Instagram. Y a mí me pueden encontrar como Calavera Barbada en todas las redes sociales. También recuerden que estamos como Historia Histérica en todas partes. Si nos están viendo por YouTube, suscríbanse, compartan el episodio, déjenos un comentario, denle like. Si está en TikTok o en alguna otra plataforma, también compartan el contenido que nos ayuda a crecer un montón.
Y en la medida en la que empecemos a crecer mucho más la comunidad, vamos a poder hacer cosas más interesantes como la ida a Armero, que es algo que está pendiente y que queremos hacer hace ya tiempito y esperamos que podamos lograrlo, si no es para este año, al menos para el primer semestre del año siguiente. ¿Vale? De También una. recuerden que este podcast se encuentra en todas las plataformas de podcast como Historia Histérica. Nos pueden encontrar en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Spreaker. Compártanlo, denle like, denle mucho, mucho, mucho amorcito, que nos ayudan un Apóyennos, montón. apóyennos. Y nada, Linis, muchas gracias. Geniales estos datos. Quedamos atentos para la segunda parte. A todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.